lindo se ven de aquí arriba. Sonrían que Jesús los ama. ¿Listos? Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Amén. Amén. A ver, ayúdenos con las palmas. Vamos a cantar con alegría a nuestro Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. ¿Y qué decimos? Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor
Señor, ese gozo de Dios es nuestra fortaleza. Señor, queremos adorarte, queremos exaltarte en estos momentos. Queremos seguir rindiéndote toda gloria y toda adoración. Señor, porque tú eres grande, porque eres poderoso y porque tú lo mereces todo, Señor. Queremos verte más, conocerte cada día más, Señor, y darte cada día más gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en nuestras vidas. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios este precioso coro que se titula Quiero verte más. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Y yo estaré confiada en ti. En ti están mis fuerzas cuando ya no puedo más. Y al final veré tu gloria, tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré. Fuerte, todos juntos. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Y yo estaré confiada en ti. En ti están mis fuerzas cuando ya no puedo más. Y al final veré tu gloria, tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré, tu rostro yo veré, tu rostro yo veré. Sí, Señor, te adoramos. Te damos gracias, te exaltamos. Bendito eres nuestro Dios. Que Dios le bendiga a todos en esta tarde. Me gustaría que todos tuviéramos la amabilidad de abrir nuestras Biblias y buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Ya se ha leído toda la porción escritural de este pasaje. Solamente voy a leer un versículo, puesto que nuestra hermana María ya leyó todo el contexto. Y yo quisiera que en esta tarde todos estuviéramos mirando el versículo 32. El versículo 32 de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Amén. Leyendo así dice la palabra del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos
abría las Escrituras. Vamos a orar. Altísimo Dios y Padre Celestial, que moras en los cielos y por fe en nuestros corazones, en esta tarde reconocemos tu grandeza, tu poder, tu amor, tu majestad. Reconocemos que tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias porque es un privilegio para nosotros y un aliciente poder compartir tu palabra. Y gracias porque urge la necesidad en este mundo que como pueblo tuyo nosotros podamos anunciar tu palabra a tantas personas en este mundo que no conocen tu verdad. Padre, clarifica nuestros pensamientos por medio de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender todas las riquezas inescrutables que están implícitas en el desarrollo de tu palabra, Señor. Nosotros creemos en tu fidelidad, creemos en tu amor, creemos que eres un Dios poderoso, santo, santo, santo. Gracias porque somos tus hijos y eso es un gran privilegio, formar parte de la iglesia de Jesucristo y ser llamados hijos de Dios. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para atesorar el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en este día. Quita toda perturbación que haya en nuestra mente y que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento reine en nuestros corazones de manera tal que cuando salgamos de este lugar, Señor, podamos salir llenos del poder de tu Espíritu Santo, llenos de tu presencia y sobre todas las cosas con el gozo y la alegría que tú nos has hablado por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, para la gloria del Padre. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde me gustaría que todos estuviéramos mirando todo este contexto de Lucas capítulo 24. Principalmente hiciéramos énfasis en este versículo 32, porque hay algunos puntos muy importantes que están implícitos en el desarrollo de este contexto, que me gustaría que nosotros fuéramos analizándolo, observándolo, comparándolo y sobre todas las cosas meditando en ello. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas son de vital importancia, no solamente para el desarrollo de la vida cristiana en aquel entonces, sino también para nosotros en este mundo en el cual nos ha tocado a nosotros vivir. Creo que cuando miramos esta conversación, donde podemos ver a Jesús ahora resucitado, y se le aparece ahora a estos jóvenes, por decirlo de esta manera, a estos discípulos en el camino de Emaús, dice, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Pues en esta tarde, mis queridos hermanos, pensando en este contexto, quiero darle como título a mi mensaje, Cristo conforta el corazón abatido. Ese va a ser el título de mi mensaje en esta tarde y permita el Señor que al terminarlo nosotros podamos entender la importancia de ser cristianos enfocados verdaderamente en la Escritura y sobre todas las cosas que nosotros entendamos que Él es el único que puede llenar el vacío que intrínsecamente está en el corazón de cada ser humano, pero sobre todas las cosas, el único que da consuelo, paz, fortaleza al corazón afligido y al corazón abatido. Ahora, creo que a la hora de mirar este pasaje, estamos ante uno de los pasajes para mí más tiernos de todo el Nuevo Testamento, y creo que antes de entrar de lleno en el desarrollo de este mensaje, creo que debemos de, a manera de una pequeña introducción, considerar algunos puntos vitales e importantes y ver así algunos detalles reflejados que nos dan claridad a la hora de interpretar este pasaje de Lucas capítulo 24. Creo que mirando el cuadro panorámico de este pasaje, pues Jesús cuenta que el Evangelio de Lucas, que el domingo de resurrección, 2 discípulos de Jesús se marcharon de Jerusalén, camino hacia ¿dónde? Hacia Emaús. Dice la Escritura que iban cargados de incertidumbre, pues ya habían oído el anuncio por parte de las mujeres que habían ido al sepulcro de que Jesús vivía, que Jesús había resucitado, según dice el versículo 22, versículo 23. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles
y quienes dijeron que él vivía. Ahora, parece ser que cuando vemos la porción escritural, estos discípulos que iban camino a Emaús, todavía ellos dudaban de la resurrección de Jesucristo. Según el versículo 15 dice, iban discutiendo entre sí. Y creo que en el versículo 15 sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ahora Jesús mismo se le aparece, se le acercó y empieza a caminar ¿con quién? Con ellos. Y estaban tan centrados en la propia tristeza que había en su corazón que eran incapaces de reconocer que Jesucristo estaba en aquel personaje que caminaba junto a ellos. Le parecía un mero forastero, según dice el versículo 17 y 18. Y les digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Dice el relato, mis queridos hermanos, que estos discípulos habían abandonado Jerusalén junto con los otros 12 y dijeron una frase que verdaderamente es aterrorizante, y es que dijeron, todo terminó, vámonos a pescar. O sea, después que había pasado la crucifixión, dijeron, aquí todo terminó, todo se acabó, vayamos entonces a pescar. Y quiero que meditemos esto, hermanos, porque muchas veces en la vida pasamos por la decepción espiritual. Todos en la vida hemos pasado en algún momento por una deserción espiritual. Muchos en aquel entonces abandonaron la fe, muchos en aquel entonces abandonaron a Jesús. Aún los mismos discípulos dijeron, todo terminó, vamos a dónde? A pescar. Yo me pregunto, son innumerables los ejemplos que hay en la Escritura donde cristianos que empezaron bien, cristianos que amaban a Jesús, cristianos que caminaron con Cristo, cristianos que siguieron a Cristo, cristianos que se vieron enrolados en el servicio y en la obra, ahora abandonan a Jesús, abandonan su ministerio. Y me gustaría que fuéramos a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 15, para ver esta realidad. ¿Alguien, algún hermano que pueda ponerse en pie y leerlo bien alto? Y vamos a ver que Pablo ahora aquí le escribe a Timoteo en el capítulo 1, versículo 15, y usa también este pasaje para hablar de algunos que tenían una deserción espiritual. ¿Cómo dice el versículo 15 del capítulo 1 de 2 de Timoteo? Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Quiere decir, perdón un momentico ahí. Aquí hay todos los en Asia que hicieron, le abandonaron. Ahora mira el capítulo 4, versículo 10. Porque ahora tenemos un gran colaborador, un líder que trabajaba directamente con ellos. ¿Y qué dice? Capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas me ha abandonado. Un discípulo, un colaborador. Ahora ¿qué hace? Abandona el ministerio y tiene una deserción espiritual. Y el versículo 16, como dice, es mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Todos me desampararon. Pablo está diciendo, en mi primera defensa, todo el mundo que hizo patitas, ¿para qué te quieren? ¿Y qué hicieron? Le abandonaron. Son números que hay en la Biblia, hermano, de cristianos que comenzaron bien y terminaron mal. Son innumerables los ejemplos que hay en la vida de personas que caminaron con un gozo, una alegría, un compromiso, y poco a poco se fueron, ¿qué cosa?
apagando. Pareciera que las palabras del Apocalipsis cuando dice, han perdido su primer, ¿qué cosa? Amor. Ahora, creo que en el versículo 15 sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y empieza a caminar con ellos y estaban tan centrados que ellos no pudieron, por su propia tristeza, por su propia amargura, por su propia frustración, por su propia agonía, reconocer que Jesús estaba caminando con él. Dice el versículo 17 que les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Hermano, dice el relato que Emaús distaba de Jerusalén unos 60 estadios, que era aproximadamente 12 kilómetros. Ya estos habían salido de Jerusalén caminando 12 kilómetros. Y estos discípulos iban caminando y hablando de las cosas que habían acontecido. Y una de las cosas que me llama la atención es que se convierte en el primer punto del sermón en esta tarde. Y es, ¿qué cosa? Su abatimiento. Estos discípulos estaban, ¿qué cosa? Abatidos. Ahora, el abatimiento no es más que el estado de la persona que ha perdido la fuerza física o la fuerza moral, que ha perdido la energía o que ha perdido el ánimo. Me pregunto, ¿cuántos en problemas en la vida hemos pasado por el abatimiento? Estos dos discípulos habían perdido el ánimo, estaban tristes, abatidos, y pregunto, ¿cuál era la causa? Pues la causa era que su máxima esperanza se había desvanecido. Su maestro, su amigo, había sido, ¿qué cosa? Crucificado. Y nada peor podía haber, ¿qué cosa? Ocurrido. Su esperanza se había esfumado. Ahora, deplorando lo acontecido, volviéndose a su pueblo, a la vida antigua, en otras palabras, para ellos ya no había nada más que hacer y empezaron a regresar a lo mismo de siempre, como dice Juan capítulo 21, versículo del 3 al 23. Pedro dijo, vámonos a pescar, y los discípulos, otros discípulos dijeron, nosotros también nos vamos contigo. Wow. Hermano, una pregunta muy importante que nosotros tenemos que hacer en esta tarde a la hora de hacernos es, ¿no te parece esto muy conocido y muy relacionado con tu vida en algún momento? Creo que esta es una experiencia común que tenemos nosotros los seres humanos con estos dos hombres, porque por causas variadísimas en la vida, nosotros nos hemos afligido y nos hemos abatido. Por ejemplo, el negociante que ha perdido su capital, el agricultor que ve perderse su cosecha después de haberlo invertido y sembrado, el amigo que se ve burlado, traicionado y abandonado, la mujer que ve su hogar convertido en infierno por el vicio o la infidelidad de su esposo, los planes fracasados, las derrotas, las malas decisiones, los errores que hemos cometido en la vida. Todos hemos visto deshojarse muchas veces las más bellas flores y las más lindas rosas en un jardín. La hemos visto arruinarse. Y todos hemos visto muchas veces arruinarse algunas de las obras que más nos han costado. En el día de ayer estaba en casa de unos hermanos y yo estaba mirando cómo ellos tenían en una mesa 4 barcos veleros antiguos que el que lo había hecho había dedicado tiempo, dedicación, sacrificio, todos los detalles. Wow. Y producto de traslados y de mudar, aquellos barcos estaban, las velas se habían, ¿qué cosa? Deteriorado, llenada de moho. Y por mi mente pasó, ¿por qué no los botas? Porque si hubiera sido yo, lo hubiera botado. No hubiera dedicado tanto tiempo. Y este hermano me dijo, no, yo los voy a restaurar. Wow.
Y eso es muy importante en la vida, tener optimismo en la vida. Porque hay una diferencia entre el pesimismo y el optimismo. Los dos tienen el mismo problema. La diferencia está en el enfoque. Dice que 2 ranas cayeron en una olla y empezaron a nadar, hirviendo. Y una dijo, yo me muero nadando. Y la otra dijo, yo no nado más. Y dice que apareció una papa en la olla, se trepó en la papa y salió de la olla. Pero la otra, ¿qué hizo? Se infló y se reventó. Las dos tenían el mismo problema. El optimismo de una le llevó a salvarse. Y el pesimismo de uno le llevó a ¿qué cosa? A fracasar. Hermano, es importante que la vida nosotros tenemos que tener un buen enfoque. Si nosotros no tenemos un enfoque correcto en la vida, hemos desperdiciado en la vida. Todos estamos en este mundo con un propósito. Y si fallas en encontrar el propósito de la vida, habrás desperdiciado tu vida. Porque solo el propósito de la vida te ayuda, te prepara, te estimula, te simplifica a entender y reconocer que somos parte de un diseño, que somos obra de Dios y que no estamos aquí de casualidad. La vida cristiana no es para estar centralizado buscando el Edén que perdimos en Génesis 1. Eso será restaurado en Apocalipsis 22. La vida cristiana es importante que nos enfoquemos en la parte vertical y no en la horizontal. Si tú vives enfocado en lo horizontal en este mundo, lamento decirte que un día te van a decir, tú eres un miserable, pobre, ciego, unge tus ojos con colirio para que veas, porque eres un desventurado. Porque sin nada vinimos a este mundo y sin nada nos vamos. Entonces es importante enfocarnos correctamente en quién soy, para quién trabajo, a quién represento y cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida. Porque somos extranjeros y peregrinos, porque estamos de paso por este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos y porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muy importante, mis queridos hermanos, no debemos enfocarnos en el problema y en las circunstancias, sino mirar por encima del problema y de las circunstancias. Creo que el pesimismo trae desaliento. ¿Para qué luchar? ¿Para qué trabajar? El pesimismo trae muchas veces resistencia. ¿Para qué tanto ser bueno en la vida? ¿Y para qué haber hecho, tú me entiendes? ¿Para qué tanto esperar si se me ha ido la vida? Y mira, cuando empezamos a hacer la comparación, cuando los impíos prosperan y los justos aparentemente lo pierden todo, decía Habacuc. Muy importante, mis queridos hermanos, que en este camino, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, muchas veces es porque nos hemos trazado falsas expectativas en la vida. Y cuando usted se traza una falsa expectativa en la vida, el primer problema es que usted va a caer en una decepción. Mi esposa nunca me va a fallar. Mi esposo nunca me va a fallar. La iglesia nunca me va a fallar. El pastor nunca me va a fallar. Mi familia nunca me va a fallar. ¿Por qué es una falsa expectativa? Porque la paga del pecado fue muerte. Y por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. No podemos demandar un amor perfecto de una persona imperfecta. Importante que una falsa expectativa, el primer paso vas a caer en una decepción. La segunda semana vas a estar en el desánimo. La tercera semana vas a estar en el desaliento, abatido. Y la cuarta semana vas a estar en el desespero. No pongo un pie más nunca en esa iglesia. Más nunca le pido perdón, tú me entiendes, a mi esposa o a mi esposo. Nunca le voy a decir que me equivoqué. Y queridos hermanos, es importante, enfoquémonos, porque las falsas expectativas muchas veces traen consecuencias destructoras. Ahora, es muy importante que entendamos que todos pasamos por problemas, por crisis. Todos en la vida sabemos que amamos con un amor condicional, porque el único que puede amar con un amor incondicional es Dios.
Y todos los amores nos han decepcionado. El amor de padre ha fallado, el amor de amigo ha fallado, el amor de esposa ha fallado, el amor de madre ha fallado, el amor de padre ha fallado, el amor de la iglesia ha fallado, el amor del pastor ha fallado. Son amores condicionales, imperfectos. Y cuando tú quieres que tu esposa o algo llene el vacío que hay en tu corazón, tú estás haciendo un ídolo de esa persona. Tú no necesitas nada porque tú estás completo en Cristo. Y tú tienes que confiar en la provisión de Dios. Muy importante que nosotros estábamos juzgando nuestra manera de vivir por la experiencia, por la tradición o por la razón. La experiencia me ha enseñado esto. Por razón yo pienso, yo creo esto. Por la tradición siempre lo hemos hecho de esta manera. Pero es importante que haya otra revelación y es la revelación bíblica. ¿Qué dice la Escritura? No son las preferencias personales, no son las preferencias institucionales, son los absolutos bíblicos. La revelación bíblica la que nos lleva a nosotros a toda verdad. Ahora, mis queridos hermanos, recuerda, cuando estemos pasando por pruebas, por vicisitudes, por lucha, pensemos que en este camino alguien viene a acompañarnos y a buscar comunión por medio de su palabra y a través del Espíritu Santo. Ahora, un punto muy importante no solamente es que hubo un abatimiento para estos discípulos, sino que yo quiero compartir un punto número 2 y es su glorioso interlocutor. En el versículo 26, entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas le han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hermanos, aquí en estos dos versos tenemos que Cristo no menosprecia a los dos discípulos por su debilidad, por su desánimo, más bien lo reprende y les recuerda lo que las profecías decían de él. Y es importante que entendamos, hermanos, que eso es lo que hace el Señor con nosotros, con sus hijos. A Él le agrada acompañarnos, relacionarnos con Él. Siempre ha buscado a los tristes como el Padre los busca, como dice Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de todos los quebrantados. Pregunto en esta tarde: ¿cuántas veces has pasado por momentos difíciles y no nos hemos dado cuenta que Jesús está cerca de nosotros y no lo sabemos? ¿Cuántos hemos dejado a Dios fuera de la ecuación matemática? Wow. Hermano, Dios se interesa por nuestros problemas. Nosotros somos importantes para Dios. Ahora, algo importante es que el tema de su conversación fue ¿qué cosa? Las Escrituras. Versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Muy importante, hermano, estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios nos hace entenderla, nos hace percibir su aplicación en nuestra vida. Es importante. Lo normativo tiene que ser la Escritura. Aplicar la palabra en nuestra vida nos hace ver que Dios está presente en todas las situaciones que nosotros pasamos. Y muchas veces permite las tormentas de corrección, permite las tormentas de perfección en la vida. Y queridos hermanos, ahora ya hemos visto que los discípulos estaban desanimados, abatidos, y que conversaron con Jesús, Jesús glorioso y resucitado, que les hablaba de la Escritura. Ahora, como punto número 3, miremos su enérgica reacción. Dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban más lejos. Dice: más ellos quisieron
le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse Jesús con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dijo, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. ¿Y qué pasó? Le reconocieron, dice, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, bajo la influencia de aquella compañía y conversación, revivió su alma, ardía nuestro corazón, dicen estos discípulos. Veían que la derrota era mayor ahora, el triunfo. Su tristeza ahora se había cambiado en qué cosa, en gozo. Y hermano, ese es el efecto que produce Jesús en el corazón. Y estos otros efectos también más produce siempre cuando nosotros nos relacionamos con Jesús y confiamos en Jesús. Primera, cuando hay una relación con Jesucristo, Jesucristo aviva el fuego de nuestra fe. Número dos, cuando tenemos una relación con Jesús, Él renueva la esperanza de la fe. Cuando tenemos una relación con Jesús, Jesús da nuevos ánimos para el trabajo y la lucha. Dice el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron ¿a quién? A los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Hermano, estos dos hombres, después de estar de este encuentro con Jesús, tomaron acción y fueron ¿a dónde? A Jerusalén. No se quedaron pasivos. Y esto es importante. Cuando Jesús viene en el corazón, produce activismo, produce pasión, produce compromiso, produce dedicación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me convertí al Señor y caminé con Él? Tenía pasión, compromiso, dedicación, entrega y servicio. Y porque ahora me cuesta ahora servir la obra de Dios. Me cuesta venir a un culto. Y ahora no vengo por un deleite, sino vengo por un sacrificio. Hermano, cuando hay una relación estrecha con Jesús, los frutos se ven rápidamente. El hombre saciado de Dios desprecia el panal de miel. Dice el hambriento, todo lo amargo le qué cosa, dulce. Ahora, qué bendición es cuando nuestros corazones arden por el Señor. Pregunto, ¿cuántas veces hemos sentido este calor? Leyendo la Biblia, orando en el culto, en conversación con un hermano, compartiendo con una familia. Qué bendición cuando el tema de la conversación es la Escritura y cuando Cristo está presente en nuestros conceptos y definiciones. No nos hemos dado cuenta, hermano, que poco a poco nosotros hemos desplazado a Jesús. Y a veces nos relacionamos y convivimos, y en todo el tiempo que nos relacionamos, de Jesús no hablamos una hora, hablamos 23 de las cosas de este mundo. Qué bueno sería que cada vez que nosotros nos relacionemos, nuestro primer tema de conversación sea la Escritura. Recuerdo que una vez me juzgaron porque cada vez que iba al seminario siempre estaba hablando de Biblia y Biblia y Biblia. Y muchos pastores me decían, lo único que hace es hablar de la Biblia. Pero la mayoría hablaban de computadores, de viajes a Estados Unidos, de carros, ¿entiendes? Y entonces yo era un loco porque lo que hablaba era de la Escritura y de la palabra. ¡Wow! Bendita locura que todos nosotros hablemos más de Cristo que de las cosas temporales y terrenales de este mundo. Busquemos su comunión, su calor, y esto lo tendremos pensando siempre en Cristo, hablando de Cristo, oyendo de Cristo, conversando de Cristo, pidiendo siempre que Él nos acompañe, porque Dios quiere entrar a nuestro corazón y siempre quiere hacerlo. Desechemos, hermanos, la deserción espiritual, no seamos obstáculos y tropiezos para la obra y el reino de Dios. Lo que te suceda a ti no importa, lo importante
es la obra de Dios y el Dios de la obra. Recuerda, hermano, la vida cristiana no se trata de ti, sino de Él. Tú no eres el protagonista de esta historia, es Él. Ahora, si eres el del grupo de los que ha abandonado, del grupo de los que está desanimado, desalentado, afligido, decepcionado, si eres de los del grupo que ya no tienes compromiso, si eres de los del grupo que lo único que hace es poner crisis, problemas y obstáculos, si eres de los del grupo donde se le hace una reestructuración de la iglesia y hay un 30 que trabaja, un 10 que son indiferentes y un 50 que son espectadores, 60 que son espectadores, 30 que trabajan y 10 que son indiferentes, son los negativos que dicen, yo no sé de lo que están hablando, pero estoy en contra. Cuidémonos, hermanos. Si eres de ese tipo de personas, lamento decirte que necesitas acercarte a Jesús. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que te des cuenta que tú no eres el protagonista, ni eres el personaje principal en esta historia. Ahora, si eres del grupo de los que verdaderamente tienen un compromiso, sirve, llama al Dios de la obra y la obra de Dios, felicidades. Recordemos, el reloj de este mundo se le está acabando el tiempo. Permita al Señor que cuando Él nos llame a su presencia pueda decirle, en lo poco fueron fieles, en lo mucho te pondré. Gracias a Dios que muchas personas están en ese grupo sirviendo al Señor, que no miran edad, que no miran tiempo, que todo es para la gloria de Dios. Si eres de los del grupo que está pasando por una prueba, por un momento oscuro de enfermedad, de tristeza, de crisis, si eres de los que piensa que tu paradigma en la vida se ha tornado oscuro, recuerda, alguien dijo, las noches más oscuras son las que ofrecen amaneceres más luminosos. Simplemente debes tener la suficiente fe para esperar hasta que el alba aparezca. Y queridos hermanos, la vida cristiana no es color de rosa. La vida cristiana es una lucha. Hay pruebas. Las pruebas profundizan nuestra vida de oración. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. O Nehemías, capítulo 13, versículo 4. Las pruebas aumentan nuestro conocimiento de la palabra y del carácter de Dios. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. O el Salmo 119, 71. La prueba nos hace más como Jesús. Génesis 50, versículo 20. O Romanos, capítulo 8, versículo 28 y 29. Las pruebas incrementan nuestra gratitud hacia nuestro Señor. Lucas capítulo 22, versículo 42, o Isaías 53, 5. Las pruebas nos equipan para consolar a los demás. Segunda de Corintios 1, 4. Las pruebas preparan un entorno, un eterno peso de gloria. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 al 18. Las pruebas nos recuerdan que la tierra no es nuestro verdadero hogar. Apocalipsis 21, 4. Un cielo nuevo, una tierra nueva, una morada, un lugar donde Cristo fue a preparar. Las pruebas examinan y fortalecen nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, y Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Hermanos, todos aquí hemos pasado por momentos de abatimiento. Todos hemos pasado por momentos de crisis, de dolor. Solamente quiero que mediten en esto que les voy a enseñar. Quiero que miren aquí un artículo en el PowerPoint y que piensen solamente. ¿Así le puedo explicar ahí? Sí. Escucha. Amén. Sí, para que tengan una perspectiva de la sangre de una oveja. Una oveja tiene aproximadamente 1.25 litros de sangre. En los tiempos de la Pascua se sacrificaba un promedio de 250.000 ovejas. Si multiplicamos las 250.000 ovejas por el 1.25,
equivale a 312.500 litros de sangre. Los 5 años antes de la muerte y resurrección de Jesús, si multiplicamos las 312.500, por esos 5 años equivale a 1.562.500 litros de sangre de oveja o de cordero que se derramaban. Hasta ahí. Si vamos a Juan capítulo 18, después de haber salido del aposento alto, dice que Jesús llevó a los discípulos a orar y pasó por el torrente de Cedrón. Y yo estaba buscando referente a este lugar del torrente de Cedrón, y significaba lugar de muerto, lugar de pudrición. Y estaba viendo el Talmud, el libro de los judíos, y uno de los sacerdotes principales de ellos dijo que cuando la Pascua en Jesús, el tabernáculo, ahí ven el lugar del templo, ese lugar era el torrente de Cedrón, y estaba conectado. La sangre que salía iba a ¿dónde? Al torrente de Cedrón. Y dice que ellos taparon aquel entonces el sacrificio, y dice que la sangre llegó hasta los tobillos de los sacerdotes descalzos que hicieron el sacrificio. Y yo estaba pensando, cuando Jesús pasó por el torrente de Cedrón y olió esa putrefacción, esa sangre de tantas ovejas por año de sacrificio para expiar el pueblo, el pecado del pueblo, yo estaba pensando que Jesús, cuando lo llevó a orar, le estaba diciendo: ven toda esta sangre, ven toda esta putrefacción. Un día no muy lejano vendrá un cordero que se sacrificará y derramará su sangre para limpiarnos de todo pecado. Su sangre nos limpia de todo pecado, ya no habrá más sacrificio. Ya no habrá necesidad de derramamiento de sangre. Porque hubo un justo que murió por los injustos. Y es por eso que tenemos que creer en la satisfacción sustitutiva de la expiación. Porque hubo un cordero que hizo la expiación, la obra vicaria, sustitutiva y expiatoria, derramando su sangre de una vez y para siempre, para que tú y yo tuviéramos entrada al Padre por la obra vicaria de Jesucristo. Aleluya, amén, y que Dios le bendiga.